Hablemos de transferencia y contratransferencia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema realmente muy interesante y un tema que me piden mucho a través de las redes sociales cuando les pregunto qué cosas les interesaría que analizáramos en este canal. Muchos de ustedes me preguntan si podemos hablar sobre la transferencia y la contratransferencia desde la perspectiva de Lacan. Es importante aclarar que la cuestión es desde la perspectiva de Lacan porque ustedes saben bien que si bien Freud trabajó bastante sobre la idea de transferencia y al parecer solamente hizo unos comentarios en algunas cartas en torno a la idea de contratransferencia, estos dos elementos fueron puntos centrales de la propuesta kleiniana. Casi todo el constructo técnico kleiniano se basó fundamentalmente en la idea de la transferencia y la contratransferencia como herramientas de trabajo para la atención con pacientes. Así que bueno, si eso les interesa, algún día hablaremos de la propuesta kleiniana sobre la transferencia y la contratransferencia, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre la propuesta de Lacan. Para eso les voy a proponer que nos basemos en uno de mis escritos favoritos, lo pueden encontrar en los escritos 1 de Lacan, y lleva por título Intervención sobre la transferencia. En este texto Lacan propone una lectura crítica de lo sucedido entre Freud y Dora en el famosísimo caso Dora, el caso sobre histeria más importante de Freud. Y les voy a leer algunos puntos del texto que me parecen importantes para finalmente llegar hasta la idea de la transferencia y la contratransferencia tal y como la plantea Lacan en este texto. Básicamente, y a modo de una breve introducción, podría decirles que de lo que trata el texto es de una forma dialéctica de entender la transferencia. Para Lacan, la transferencia tal y como opera dentro del dispositivo analítico debe entenderse como un movimiento dialéctico entre el paciente y el analista. Voy a leerles algunas puntualizaciones y desde allí irán viendo a qué se refiere Lacan cuando lo plantea en estos términos. Dice, por ejemplo, en la página 210. En un psicoanálisis, en efecto, el sujeto, hablando con propiedad, se constituye por un discurso donde la mera presencia del psicoanalista aporta, antes de toda intervención, la dimensión del diálogo. Es decir, que en un psicoanálisis, el sujeto, recuerden que el sujeto acá no significa persona, sino tiene que ver con el efecto del significante, el sujeto se constituye por un discurso donde la presencia del psicoanalista, incluso antes de que el psicoanalista abra la boca o diga algo, ya aporta la dimensión del diálogo. Por eso el sujeto es una creación del analista y del paciente al mismo tiempo. Es en ese sentido que no tiene ninguna función el hecho de quedarse callado, ¿entienden? Si ustedes creen que quedarse callado va a eliminar esta cuestión, están completamente equivocados. La pura presencia del analista en ese dispositivo, el puro hecho de que esté sentado en su sillón, ya implica que lo que hay ahí es un diálogo, aun cuando él decida mantener el silencio. Sigue un poco más. El psicoanálisis es una experiencia dialéctica, y esta noción debe prevalecer cuando se plantea la cuestión de la naturaleza de la transferencia. Si el psicoanálisis es esencialmente dialéctico, la transferencia como parte fundamental del dispositivo también debe pensarse dialécticamente, dice Lacan. Ahora, ¿por qué Lacan decide trabajar el caso Dora? Elige el caso Dora porque, según él, es el primer caso en el que Freud admite que el analista tiene una parte fundamental en la lógica transferencial. Hasta antes de ese momento, Freud creía que únicamente lo que sucedía en la transferencia es que el paciente depositaba cosas sobre la figura del analista. En ese sentido, el caso Dora es un punto fundamental para pensar el problema transferencial. Sigo un poco más, ahora en la página 212. Es la primera vez que Freud da el concepto del obstáculo contra el que ha venido a estrellarse el análisis bajo el término de transferencia. Acuérdense que a la altura del caso Dora, por el hecho de que Dora deja de asistir al tratamiento, Freud descubre que la primera modalidad en la cual aparece la transferencia es precisamente como un obstáculo al tratamiento. Entonces, Lacan va a tomar el desarrollo del caso Dora y va a tratar de ordenar dialécticamente dos cosas. Por un lado, lo que va a llamar desarrollos de la verdad y por otro lado, lo que va a llamar inversiones dialécticas. Los desarrollos de la verdad son elementos fundamentales que se plantean en torno a lo que va diciendo el paciente, y las inversiones dialécticas son giros que propicia Freud a través de sus interpretaciones. Entonces, por ejemplo, dice así: un primer desarrollo, ¿no?, la primera afirmación de la verdad, tendría que ver con lo que plantea Dora en el momento en el que llega al dispositivo. Dice así Lacan en la página 212. La señora K y su padre son amantes desde hace tantos y tantos años y lo disimulan bajo ficciones a veces ridículas. Pero el colmo es que de este modo ella queda entregada sin defensa a los galanteos del señor K, ante los cuales su padre hace la vista gorda.
convirtiéndola así en objeto de un odioso cambalache. Ese es para Lacan el primer desarrollo de la verdad, tal y como lo presenta Dora cuando llega al dispositivo, ¿no? Cuando llega al consultorio de Freud. Y es ahí cuando Freud propicia una primera inversión dialéctica a través de su interpretación. Dice así, en la página 213. Mira, le dice, cuál es tu propia parte en el desorden del que te quejas. Esa es la propuesta freudiana, ¿ven? Eso es lo que él le plantea a Dora y eso constituye para Lacan la primera inversión dialéctica. Ahora bien, esa inversión dialéctica propicia el segundo desarrollo de la verdad, ¿no? Cito. A saber, que no es solo por el silencio, sino gracias a la complicidad de Dora misma, más aún bajo su protección vigilante, como pudo durar la ficción que permitió prolongarse la relación de los dos amantes. Es decir, que Dora no solamente funcionaba con cierta complicidad, sino que incluso de cierta manera protegía esa relación. A lo que vendrá entonces la segunda inversión dialéctica propiciada por Freud. Leo de la página 213. La segunda inversión dialéctica que Freud opera con la observación de que no es aquí el objeto pretendido de los celos el que da su verdadero motivo, sino que enmascara un interés hacia la persona del sujeto rival, interés cuya naturaleza mucho menos asimilable al discurso común no puede expresarse en él sino bajo la forma invertida. Esa es la gran propuesta de Freud. Freud se da cuenta que en realidad el interés de Dora no tenía tanto que ver con el señor K, sino más bien con la señora K. Era ese sujeto rival lo que le llamaba la atención. Entonces es ahí donde se genera el tercer desarrollo de la verdad. Como dice Lacan en la página 214, la atracción fascinada de Dora hacia la señora K. Y bueno, hasta ahí el análisis del caso como tal, porque estrictamente hablando fue ahí cuando se interrumpió el tratamiento de la señorita Dora. Lo que Lacan va a proponer en este texto es que si Freud no hubiera tenido el problema transferencial contra transferencial, del cual vamos a hablar en un ratito, hubiera podido hacer una nueva inversión dialéctica, una tercera inversión dialéctica, que planteara lo que les leo a continuación. A la tercera inversión dialéctica, la que nos daría el valor real del objeto que es la señora K para Dora. Es decir, no un individuo, sino un misterio. El misterio de su propia feminidad. Entonces, la propuesta de Lacan no es tanto que Dora sintiera una atracción homosexual hacia la señora K, como es un poco la idea que plantea Freud, sino más bien que la señora K se le presenta a Dora como un interrogante. ¿Qué es una mujer? ¿Qué es ser una mujer? ¿Cuál es el misterio de la feminidad? Ahora, el punto importante que nos interesa a nosotros es que Freud nunca pudo hacer esa interpretación precisamente porque el análisis se terminó. Y según dice Freud, se terminó por un problema transferencial. Entonces, acá es donde se expresa claramente la crítica de Lacan y el desarrollo sobre qué es la transferencia y la contratransferencia para él. Fíjense, les voy a leer directo de la página 216. Dice Lacan. Si Freud en una tercera inversión dialéctica hubiese pues orientado a Dora hacia el reconocimiento de lo que era para ella la señora K, obteniendo la confesión de los últimos secretos de su relación con ella, ¿qué prestigio no habría ganado él mismo, abriendo así el camino al reconocimiento del objeto viril? Esta no es mi opinión, sino la de Freud. Acuérdense que la hipótesis de Freud es que de alguna manera Dora había armado como una igualdad entre padre, señor K y Freud. Y según él, eso fue precisamente lo que la orilló a abandonar el tratamiento y él no fue capaz de interpretar esta igualdad justo antes del momento en que ella abandona. Lacan coincide con Freud en que la transferencia tuvo mucho que ver con el hecho de que Dora abandonara el tratamiento, pero no precisamente porque ella la puso en ese lugar, sino porque Freud se ponía demasiado en ese lugar. Fíjense lo que dice en la página 217. Es por haberse puesto un poco excesivamente en el lugar del señor K, por lo que Freud esta vez no logró conmover al Aqueronte. Freud, en razón de su contratransferencia, vuelve demasiado constantemente sobre el amor que el señor K inspiraría a Dora, y es singular ver cómo interpreta siempre en el sentido de la confesión de las respuestas, sin embargo muy variadas, que le opone Dora. La sesión en la que cree haberla reducido a no contradecirlo ya, y al final de la cual cree poder expresarle su satisfacción, Dora la concluye con un tono bien diferente. No veo que haya salido a la luz nada en particular, dice, y es al principio de la próxima cuando se despedirá de él. Si no tienen fresco el caso de la señorita Dora, los invito a que lo lean, porque la verdad es que la descripción que hace de Lacan es muy genial, pero es en este punto donde llegamos a lo que realmente nos interesa. Es decir, ¿qué es la transferencia y la contratransferencia para Lacan en este momento de su obra? Dice Lacan en la página 218. ¿Qué es finalmente esa transferencia de la que Freud dice en algún sitio que su trabajo se prosigue invisible detrás del progreso del tratamiento y cuyos efectos por lo demás escapan a la demostración? Escuchen esta parte.
¿No puede aquí considerársela como una entidad totalmente relativa a la contratransferencia? Acá hay un giro fundamental en la propuesta de Lacan, porque tal y como se pensaba la relación entre la transferencia y la contratransferencia en el psicoanálisis postfreudiano y kleiniano, la contratransferencia era aquello que sentía el analista con respecto a la transferencia que le hacía el paciente. Es decir, si el paciente, por ejemplo, tenía la fantasía de ser expulsado del tratamiento, proyectaba eso transferencialmente sobre el analista y la contratransferencia que sentía el analista era la gana de echarlo, de que no viniera más. En el caso del aburrimiento, por ejemplo, si ese paciente fuese aburrido, transferencialmente depositaba eso sobre el analista y el analista empezaba a sentir en esa sesión la sensación de estar aburrido. Era así como se pensaba básicamente en esa época, ¿entienden? La contratransferencia es el resultado de la transferencia. La contratransferencia que siente el analista es el resultado de la transferencia que le deposita el paciente. Acá Lacan propone lo contrario. ¿No puede aquí considerársela a la transferencia como una entidad totalmente relativa a la contratransferencia, definida como la suma de los prejuicios, de las pasiones, de las dificultades, incluso de la insuficiente información del analista en determinado momento del proceso dialéctico? ¿Qué vemos entonces ahí? A Lacan siendo Lacan, ¿no? Planteando como siempre una idea subversiva. No solamente la contratransferencia no surge en relación a la transferencia, sino que es precisamente lo contrario. La transferencia en el paciente aparece como un efecto relativo a la contratransferencia de parte del analista. Y encima, ¿qué va a ser la contratransferencia del analista? La suma de sus prejuicios, de sus pasiones, de sus dificultades e incluso de su ignorancia. Es una idea, como casi todas las de Lacan, realmente brutal. Ahora, aún así, tiene una función dentro del dispositivo. Fíjense, en la página 219 dice Lacan: la transferencia no es nada real en el sujeto, sino la aparición en un momento de estancamiento de la dialéctica analítica de los modos permanentes según los cuales constituye sus objetos. Cuando el analista no puede seguir echando a andar la dialéctica de tratamiento, aparece la transferencia. ¿Por qué el analista no puede hacer eso? Por un problema contratransferencial. ¿Qué es entonces interpretar la transferencia? No otra cosa que llenar con un engaño el vacío de ese punto muerto. Pero este engaño es útil, pues aunque falaz, vuelve a lanzar el proceso. ¿Entienden la idea de Lacan del engaño útil? Aunque no es verdadero, es cierto que vuelve a reanimar el proceso dialéctico dentro del dispositivo, ese que se había estancado precisamente por la contratransferencia del analista. Así, la transferencia no remite a ninguna propiedad misteriosa de la afectividad, e incluso cuando se delata bajo un aspecto de emoción. Esta no toma su sentido sino en función del momento dialéctico en que se produce. Pero este momento es poco significativo puesto que traduce comúnmente un error del analista, aunque solo fuese el de querer demasiado el bien del paciente, cuyo peligro ha denunciado muchas veces Freud mismo. Y concluye con esta idea que es francamente genial. Creemos, sin embargo, que la transferencia tiene siempre el mismo sentido de indicar los momentos de errancia y también de orientación del analista. El mismo valor para volvernos a llamar al orden de nuestro papel. Un no actuar positivo con vistas a la ortodramatización de la subjetividad del paciente. Es interesantísima la idea porque es como si la aparición de la transferencia funcionara como una especie de brújula para nosotros. Cuándo lo estamos haciendo bien y cuándo lo estamos haciendo mal. Cuándo tenemos que retomar el curso de lo que es realmente nuestra función dentro del dispositivo. Así que bueno, con esto vamos a dejar el video por hoy. Si les interesa que hable de la lógica de la transferencia y la contratransferencia en el sistema de Melanie Klein, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Y yo los espero como siempre en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien.